Buenas noches, o buenas tardes, buenas. Antes que nada, quiero darle un enorme agradecimiento a la organización del Festival de Ardantino por darme la oportunidad de venir a hablarles un poco sobre la forma en que yo veo el cine. Mi nombre es Alberto Salas, yo soy de Costa Rica, soy diseñador gráfico de profesión y fanático del cine. Tanto así que hace años comencé a comentar películas en mi canal de YouTube, en 10 puntos, en donde hablo de las 10 cosas que más me llamaron la atención de una producción, de una película, las cosas buenas y las cosas malas. Y curiosamente una pregunta que recibo cada cierto tiempo es, ¿cómo hago para criticar una película? O sea, ¿cómo la veo? ¿Cómo la analizo? ¿De dónde salen estos 10 puntos? Y esto es una pregunta mucho más complicada de lo que parece. Para empezar, no soy crítico profesional, no tengo, digamos, estudios formales en esto. Por lo que mi proceso de ver y analizar una película fue siempre muy empírico y fue siempre muy cambiante. Sin embargo, y esto es un beneficio directo de tener este canal de YouTube, es que poco a poco el gusto se va educando, el cerebro se va acostumbrando a poder poner en palabras el por qué encuentro que una película es buena o es mala. O sea, ya no es tanto el criterio de, me gustó o no me gustó, que en realidad no aporta gran cosa a la conversación, sino razones más fundamentadas con las que podemos debatir ciertos méritos de la película. Pues bien, sin más preámbulos, entonces quiero comentarles 5 puntos que normalmente tomo en cuenta para analizar una película. Punto número 1. Veamos la película por lo que es, no por lo que queremos que sea. Esto, lamentablemente, es imposible. Así que, bueno, nos vemos. Chao. Bueno, esto en realidad no lo digo en broma. Es imposible ver una obra de arte desapasionadamente, sin ninguna expectativa, sin ninguna preconcepción. Siempre hay algo que esperamos de ella, por su título, por sus actores, por su tráiler. Esto es peor si esta película resulta que es basada en un libro que nosotros leímos y que nos gustó mucho, o que es una secuela de una película que admiramos. Sin embargo, una obra artística tiene derecho a ser apreciada por ella misma, por lo que ella intenta, por lo que ella logra, sin que las expectativas, que son diferentes para todas las personas, se entrometan. Pero, como dije anteriormente, es imposible. O sea, nadie vive en una caja, nadie vive aislado del mundo para poder comentar películas sin ideas preconcebidas. ¿Cuál es el truco entonces? El truco es poder ser capaces de entender qué tanto de las emociones que nos generó esta película son por esas ideas preconcebidas nuestras y qué tanto viene genuinamente de lo que la película hace bien o hace mal. Por ejemplo, si voy a ver El Hilo Fantasma y me aburrió, eso es porque yo quería ver una película de acción y terminé viendo esa, que es perfectamente válido, pero absolutamente subjetivo. O es por el contrario porque el ritmo es muy lento y el conflicto emocional de los personajes es muy frío como para involucrarnos, que también es válido, pero mucho más objetivo y que viene directo de la producción, no de las expectativas que yo tenía de ella. Eduquémonos para ser capaces de entender esta diferencia y ser conscientes de ella a la hora de hablar de una película. Punto número 2. Entendamos qué intenta hacer la película y qué tanto logra. Esto, diría yo, es relativamente fácil para la gran mayoría de las películas. Es fácil ver claramente la intención que tienen. Intentan hacernos reír, intentan hacer denuncia social sobre determinado tema, intentan conmovernos contando algún hecho dramático, tratan de romper con los convencionalismos con una propuesta experimental y arriesgada, o, como en muchísimos casos, son simplemente cine palomitero, y lo que intentan hacer es que pasemos un buen rato en el cine. Yo me atrevería a decir que con el 99% de las películas que vemos, este objetivo es claro. Así, de entrada nomás podemos entender qué es lo que la película intentaba hacer. Y a partir de ahí yo diría que es fácil también. ¿Qué tan bien lo logra? Esta película de acción me emocionó, más bien me aburrió. Este drama me conmovió genuinamente o recurrió más bien a los trucos más baratos para provocar la lágrima fácil. Esta película social denunció de una forma valiente las injusticias sociales o se quedó en una simple queja, así sin mayor sustancia.
Si la película logra cumplir este objetivo que se planteó, es muy probable que sea una buena película. Punto número 3. ¿Cuál es su contexto? El arte no nace de la nada. Una película no se materializa en el cine, es producto de quienes trabajaron en ella, del momento en que fue hecha, del lugar de donde proviene. No se puede opinar igual de Black Panther, una película con un presupuesto multimillonario que viene de una industria poderosa y consolidada y que es parte de una serie de negocios que están interconectados en diferentes medios mucho más allá del cine, que algunos de los cortos que tenemos aquí en este festival, hechos con un presupuesto limitado, con poco o ningún apoyo comercial, pero con mucha libertad y pensados como un producto independiente, sin relación con otros productos similares a su alrededor. Podemos ver, digamos, la King Kong de 1933 y decir que tiene efectos especiales malos comparada con la del año pasado, pero en realidad no son malos, son viejos y esto es algo muy diferente y algo que tenemos que tomar en cuenta. Podemos ver una película francesa y decir que es muy explícita sexualmente, o ver una película de Hong Kong y decir que es muy violenta. Pero estas cosas son el reflejo de la sociedad en la que fueron hechas y de las diferencias culturales con nuestra sociedad. Entender de dónde viene una película, de cuándo viene una película, de quién viene una película, es importante para que podamos dar un criterio formado y justo sobre ella. Paréntesis. Y quiero hacer aquí un paréntesis para hablar un poco del cine aquí en Costa Rica. Me pidieron la organización del festival que hablar un poco de cómo se hace el cine por acá, cómo es la industria. Bueno, la industria aquí no existe. Para hablar de industria, ocupamos hablar de profesionales, de gente dedicada solo a esto, de productores, de patrocinadores, de un ritmo constante de producción. Y lo que hay por acá es más bien Quijotes, gente que pone toda la carne en el asador por una producción que hay veces resulta, hay veces es exhibida y la gente la ve, hay veces no. Y creo que en ese sentido debe ser parecido aquí allá en Lerdo con ustedes. Los que hemos hecho alguna producción audiovisual como un cortometraje, sabemos que hay que trabajar con las uñas y no neguemos que ahora esto es muchísimo más barato. Con un celular que todos tenemos en la bolsa, con una compu que todos tenemos en la casa, cualquiera puede hacer un cortometraje. Y gracias a plataformas como YouTube o Vimeo o incluso Facebook, cualquiera puede poner este largometraje al alcance del mundo. Pero esto no cambia, que sigue siendo tremendamente difícil, tremendamente duro. Ustedes lo saben de fijo mucho mejor que yo. Y para todos los que están aquí metidos a Quijotes o quieren estar metidos trabajando en sus propios proyectos audiovisuales, solo les tengo un consejo. Háganlos. Nosotros no tenemos una industria que nos apadrine, así que nos toca hacer el gasto, nos toca provocar el cambio, hacer que la gente hable de nosotros. Y esto solo podemos hacerlo de una forma, produciendo trabajos. Es injusto, sí, ya, superémoslo y pongámonos a trabajar. Porque una idea, por buena que sea, no nos va a dar experiencia, no nos va a dar vistas, no nos va a dar reconocimiento si no está filmada. Final del paréntesis. Punto número 4. Sí, seguimos hablando de cómo criticar una película. ¿Qué tal es su calidad técnica? Podemos hablar del contexto todo lo que queramos, pero la calidad técnica no es opcional. Actuaciones decentes, una musicalización apropiada, un sonido limpio, una imagen clara, son aspectos que siempre son necesarios y siempre debemos exigirlos. Obviamente una microproducción, digamos, latinoamericana no va a tener ese sonido comparable con el surround digital de los blockbusters de Hollywood. Pero si no podemos al menos escuchar a los actores y entenderlos, está mal. Esta misma microproducción, que tal vez fue grabada con una cámara casera, no puede competir con esa imagen lustrosa y de súper alta definición de las cámaras ARRI de los estudios profesionales. Pero si la imagen es tan oscura que no podemos ver lo que pasa, no importa de dónde venga la película, esto es un defecto. Pensando en el contexto, uno puede disculpar muchísimas limitaciones en una producción pequeña o no profesional, pero para que una obra funcione hay estándares mínimos que deben cumplirse y debemos exigir como espectadores. Y bueno, esto es ni hablar de una producción con buen presupuesto. Y punto número 5. ¿Tiene coherencia entre el fondo y la forma? Esto que nos está contando la película, ¿va en concordancia con la forma en que nos lo está contando?
Si estamos haciendo una película de acción, palomitera, llena de peleas divertidas y chistes, no metamos por favor el drama de unas niñas violadas en medio de la trama. Si tenemos una película dramática sobre el holocausto, no terminemos con un gran chiste sobre lo delgados que se ven los protagonistas. O sea, la narración debe ser consistente, todos los elementos que cuentan la historia, la forma en que los personajes hablan, la forma en que son enfocados por la cámara, la música que acompaña la acción, todo debe potenciar los sentimientos y las ideas que nos presenta. Y sí, yo sé, existen comedias de terror, existen dramas de acción, etc. Y estos son actos de balance muy complicados de lograr y no cambian el punto inicial. En estas películas, por ejemplo, el horror está filmado como horror. La comedia está filmada como comedia. Pocas cosas hay tan incómodas de ver como una película que es una cosa, pero pretende ser otra. Y les tengo un punto extra. No sobreanalicen las películas. Si alguna vez han estado en un set de filmación, saben la cantidad de accidentes, ajustes y cambios que hasta la más mínima escena necesita. No pretendamos que cada pequeño detalle en la pantalla tiene algún significado que el director y el guionista planificaron desde el principio. El escritor Umberto Eco cuenta que cuando le preguntan sobre el profundo mensaje en alguna línea de diálogo del Nombre de la Rosa, él tiene que confesar que esta línea la puso simplemente porque ocupaba que el diálogo fuera más largo. Cuentan que Stanley Kubrick llamó a Kirk Douglas cuando estaba lesionado durante la filmación de Spartacus para rogarle que se declarara enfermo un par de días más para ver si él podía descifrar qué diablos es lo que estaban haciendo en el set. Heath Ledger no decidió que su personaje del Guasón tuviera ese desagradable tic de chuparse los labios. Lo hacía para humedecer el maquillaje y que no se le cayera. Recordemos que en una película trabajan, hay veces hasta cientos de personas, durante meses, con constantes limitaciones de tiempo, de dinero, de tecnología. Y muchas veces en la pantalla lo que vemos simplemente es lo que salió, lo que al final se pudo lograr. Y bueno, la pregunta del millón de cinco. ¿Logro yo analizar todos estos puntos cuando comento una película? Aquí entre nos, no siempre. Al fin y al cabo, los críticos somos también humanos y hay veces nos dejamos llevar por las pasiones, o el tiempo, o la falta de dedicación. Lo que provoca que nuestros comentarios no sean lo precisos que siempre quisiéramos. Y así como tenemos derecho a ver una obra artística y desecharla o aceptarla, asimismo ustedes tienen todo el derecho a ver una crítica, desecharla o aceptarla. No hay crítico perfecto, no hay autoridad absoluta cuando se trata del arte. Para terminar, quiero dejarlos con una frase que no sé quién dijo, pero que yo se la escuché primero a su compatriota, Guillermo del Toro. El arte es un asunto de conexiones, no de razones. Aunque podamos ver una película y fríamente, con toda nuestra capacidad analítica, determinar que es una buena película, es perfectamente válido que no nos guste, que al final no conectemos con ella y que no sea más que una experiencia que podemos admirar intelectualmente, pero que no nos involucre emocionalmente. Igualmente, todos hemos visto alguna película que podemos decir que es mala y sin embargo nos relacionamos con ella de alguna forma y nos termina gustando, a pesar de sus defectos. Todo esto es válido. Recuerden que el cine es un arte y el arte, antes que nada, antes que analizarlo, antes que estudiarlo, hay que disfrutar. Así que vayan y disfruten del cine. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Chao.